Buenas tardes, bienvenidos todos aquellos que os habéis conectado a este chat para seguir esta conferencia dentro del ciclo programada para la Federación Catalana de Ajedrez en ICC, que en esta ocasión vamos a explicar las ideas de una defensa no de las más usuales contra el peón de dama, pero sí una bastante práctica, puesto que no hay una excesiva teoría y además tiene la ventaja de que prácticamente el blanco no puede evitarla. Es una defensa, en este caso la defensa holandesa, que, como ocurre también con la siciliana, es inmediata. Es decir, que el blanco, si juega D4, pues ya no tiene manera de evitarla, igual que pasa con la siciliana. Hago esta mención de la siciliana porque, en cierto modo, la idea básica de la apertura es un poco similar. En la versión más pura, la defensa holandesa ocurre después de D4, F5. Como comentaremos dentro de un momento, veremos que de ordinario las blancas, las negras no eligen este orden. No, Chaquezaya, no vamos a hablar del sistema de Leningrado, puesto que precisamente el título de la conferencia es Defensa holandesa variante clásica. Y precisamente cuando una de mis primera intención es explicar cuáles son los tres grandes grupos de líneas que puede jugar el negro cuando juega la defensa holandesa. La defensa holandesa, que empieza con estas jugadas, generalmente las blancas juegan C4 ahora o dentro de unas jugadas, pues la defensa holandesa se puede jugar de tres formas distintas. Cuando sacan el alfil por G6 con fianchetto, por ejemplo, alfil G6 y luego alfil G7, naturalmente con el caballo en F6, este es el sistema Leningrado. Este se parece, podríamos decir que es un híbrido entre la defensa india de rey y la defensa holandesa. No vamos a ver este sistema. Tampoco vamos a ver el segundo sistema que juegan las negras cuando utilizan la defensa holandesa, que es decir, jugar el llamado muro de piedra, que se caracteriza porque las negras juegan su peón a D5, el otro a E6 y otro a C6. Hay muy diversos órdenes para llegar a esta línea. Uno de los más habituales podría ser, por ejemplo, caballo F6, caballo F3, E6, G3, D5, alfil G2, por ejemplo, y C6. Este es uno de los métodos que tienen las negras para plantear el llamado muro de piedra o Stonewall. Se ve aquí bien a las claras que las negras debilitan bastante sus casillas negras, especialmente la casilla E5. Pero a cambio crean realmente un muro a la acción del alfil de fianchetto, controlan perfectamente la casilla E4 donde pueden colocar un caballo y se aseguran que el centro permanecerá cerrado, porque para las blancas es muy difícil realizar el avance E4, por lo menos durante bastante tiempo en la partida. Tampoco vamos a ver este sistema, que también se juega muy a menudo incluso partiendo del gambito de dama. Por ejemplo, después de D4, D5, C4, C6 o también E6, caballo C3, incluso jugando aquí C6, caballo F3 y ahora, por ejemplo, las negras juegan F5.
Este es otro orden para entrar en el sistema Stonewall. Y es el segundo gran sistema que tienen las negras en la defensa holandesa. Y el tercero, el que vamos a ver hoy, es el sistema clásico, casi el primero que se jugó, el de la defensa holandesa en su más puro estilo. Las negras juegan F5 y después de, por ejemplo, C4, juegan caballo F6, con caballo F3, juegan E6, pero no ponen su peón en D5, sino que lo dejan solo en D6, caballo C3, y no desarrollan tampoco su alfil por fianchetto. Más o menos en la defensa clásica, las negras ponen ahora o un poco más tarde su peón en D6. Y de esta manera, a la larga tratarán de jugar el peón a E5. Esta es la variante clásica de la defensa holandesa y es la que vamos a ver hoy. Aquí también hay un sistema que en general suele dar bastante buen resultado a las negras, que es antes de jugar D6 sacar el alfil por B4, ¿no? Por ejemplo, la clavada esta. Este es un esquema que se parece bastante a la defensa ninzo-india, pero en realidad pertenece a la defensa holandesa, puesto que las negras han jugado F5. La idea es controlar fuertemente la casilla E4, y para eso el alfil empieza a actuar inmediatamente clavando al caballo. Generalmente las negras tendrán que cambiar su alfil por el caballo, pero en la lucha estratégica que viene después con los peones doblados, los temas también son parecidos a la defensa ninzo-india. El negro también suele jugar su peón a B6 y el alfil B7, reforzando el control de la casilla E4. Uno de los primeros grandes jugadores que empezó a utilizar la defensa holandesa fue el campeón del mundo Alekhine. M.R. Golem comenta si esta variante se juega con ideas similares a la India antigua, con alfil E7. Bueno, en la India antigua muy difícilmente las negras llegan a jugar F5, salvo muy tarde. Y además en la India antigua las blancas tienen mucha facilidad para poner su peón en E4. Por ejemplo, la India antigua podríamos decir que empieza, por ejemplo, así, ¿no? Caballo F3, pues C4, D6, caballo C3, juegan caballo ED7, caballo F3 y E5, ¿no? Y sacan el alfil por E7. Pero el blanco juega naturalmente E4 con toda facilidad. En la defensa holandesa es mucho más difícil llegar a esto. Así que realmente no se parece demasiado tampoco a la India antigua. Bueno, alguien en el chat comenta que le empezó a jugar, no le gustó demasiado. A lo mejor después de esta conferencia, viendo un poco las ideas, pues Cocorota igual se anima a jugarlo alguna vez más. No está mal, es una defensa bastante aceptable. ¿Cuántos son los porcentajes de victorias con las negras en esta defensa? Bueno, en realidad es difícil mirar esto. Naturalmente depende mucho de la categoría de los jugadores. Es cierto que no es una apertura muy popular. Ninguno de la élite la juega habitualmente. Tiempo atrás, pues Yusupov la hacía bastante a menudo con el muro de piedra. Y Yusupov entonces era uno de los jugadores destacados de la élite. Actualmente ninguno la juega, pero eso no tiene nada que ver, puesto que la élite mundial juega a un nivel distinto que la mayoría de nosotros, y las aperturas que para ellos son buenas, puede ser que para nosotros no lo sean tanto porque requiere mucho más estudio. Mientras que algunas aperturas que a ellos no les convencerían, pues en la práctica dan buenos resultados. Y la defensa holandesa es una de ellas. Bueno, comentaba que Alekhine la jugaba con bastante asiduidad. Él jugaba el esquema que podríamos decir clásico. De las dos maneras jugaba. En algunas partidas
después de, por ejemplo, D4, F5, C4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo C3, en algunas ocasiones jugaba el alfil en B4. En realidad, el alfil B4 es una buena idea para las negras. Tanto es así que durante un tiempo se consideró que sacar el caballo de AC3 tan rápido era floja, porque permitía esta variante. Y entonces empezaron a surgir órdenes más curiosos, ¿no? Por ejemplo, D4, F5, y entonces, puesto que las blancas ya veían que su rival iba a plantear la holandesa, no se precipitaban con la jugada C4, jugaban caballo F3. Y después de caballo F6, jugaban G3. E6 y alfil G2. De esta manera se neutralizaba completamente el sistema con el alfil B4. Y solo después de que las negras jugasen alfil E7, que es la continuación más normal en el sistema clásico, pues se decidían las blancas a jugar C4 o incluso podían esperar una jugada más, enroque y C4. Este casi podríamos decir que es uno de los órdenes más normales para las negras, o para las blancas, en este caso, para llegar a la posición principal de la variante clásica. Por parte de las negras también hay otro problema importante. En los primeros años de la defensa holandesa se consideraba que el gambito Stoughton, que empieza con E4, en la jugada segunda, sacrificando un peón, y si peón toma caballo C3, caballo F6, y ahora alfil G5, y más tarde seguir con F3, sacrificando un peón, daba buenas posibilidades de ataque. Hoy en día esto no se considera tan peligroso para el negro. Se han descubierto buenas formas de defenderse. Pero muchos jugadores simplemente prefieren evitar este gambito y juegan la defensa holandesa en otro orden. Ellos juegan contra D4, E6. Claro, aquí hay el peligro de que el blanco, peligro entre comillas, claro, de que el blanco juegue D4 y les metan una defensa francesa. Por eso, muchos jugadores que juegan la holandesa también tienen la defensa francesa dentro de su repertorio para poder utilizar este orden y evitar el gambito Stoughton. Como digo, esto no es imprescindible porque el gambito Stoughton no es que sea terrible. Y si vosotros tenéis la francesa dentro de vuestro repertorio, podéis hacer este orden, que también tiene otra ventaja, ¿no? Porque si aquí el blanco no quiere entrar en la francesa y juega, por ejemplo, C4, pues ya tenemos la posibilidad de plantear aquel esquema jugando más tarde el alfil a B4, ¿no? Podemos jugar F5 y luego el alfil puede ir a B4. Naturalmente las blancas pueden no jugar C4 y jugar caballo F3, que es una jugada también perfectamente normal. Pero bueno, al igual que ocurre con el negro, que no es para evitar, no es imprescindible evitar el ataque Stoughton, también aquí el jugador de blancas no tiene por qué temer la defensa holandesa y puede jugar otros órdenes. Muy bien, entonces, llegando a la posición esta que comentábamos del principio, por ejemplo aquí enroque y enroque, vamos a mencionar un poco los planes que tienen las negras en esta variante. Generalmente el plan de las negras va a ser llegar a jugar E5. Es muy habitual que la dama negra vaya a E8 y luego se juega por ejemplo, a H5. En estas líneas casi siempre el negro ataca en el flanco de rey. Entonces, este es un plan bastante típico, dama E8. El caballo muchas veces juega por D7 para preparar E5.
y en menos ocasiones, pero también de vez en cuando, suele salir por C6. Entonces hay que tener cuidado con la ruptura de 5, que puede ser molesta. Aquí en la presente posición, el negro tiene dos líneas principales. Jugar inmediatamente dama E8 o también jugar el caballo E4, que es otra idea interesante. Muy a menudo las negras colocan un caballo en E4. Generalmente, para las negras quizá es más natural jugar la dama a E8, pero caballo E4 es también perfectamente posible. Con dama a E8, enseguida se está a punto para jugar E5. Yo creo que lo mejor es que empecemos a ver algunas de las partidas que os he preparado para la ocasión. Y entonces comentaremos algunas de las ideas. Shirov V pregunta si esa puede ser la catalana. No. En la apertura catalana realmente es un gambito de dama con el alfil en fianchetto. Es decir, en la apertura catalana las negras juegan D5, que es imprescindible para que estemos dentro de la apertura catalana. Igual que no puede haber un gambito de dama si las negras dejan su peón en D6, tampoco puede haber una apertura catalana si las negras no han jugado su peón a D5. Nico Galo pregunta si los alfiles no te quedan mal. Bueno, vamos a ver partidas y entonces muchas de estas preguntas os quedarán contestadas, porque ya veréis que el negro, a poco que el blanco no juegue con precisión, puede conseguir una iniciativa muy interesante en el flanco del rey. Vamos a empezar por ver una partida clásica, una precisamente de Alekhine. Alekhine juega con negras contra Samish. Esta partida corresponde a un torneo jugado en Bad Pistian en el año 1922. Y vamos a verla inmediatamente. Las blancas juegan D4, F5, C4. Esta es la jugada más normal del mundo. Viruta pregunta si el alfil por C8 por fianchetto es correcto. Bueno, lo que pasa es que si el blanco ha jugado G3 rápido, no es tan fácil sacar el alfil por fianchetto. Ya veréis que en esta partida que vamos a ver ahora, el negro sí que lo pudo sacar. Pero no siempre es fácil, ¿eh? Por ejemplo, si las blancas en lugar de jugar aquí C4 juegan inmediatamente G3, va a ser muy difícil que las negras puedan sacar su alfil por fianchetto. Pero si se presenta la ocasión, es una buena opción. Bueno, aquí como digo, el blanco jugó C4, el negro E6, y las blancas jugaron caballo F3, caballo F6, E3. Este no es el plan más fuerte, como os podéis imaginar. B6. Naturalmente, aquí sí. Aquí el alfil por fianchetto está muy bien. Las negras siguen un plan con el control de la casilla E4. Y su alfil, para ellos, el alfil está excelentemente. El blanco juega aquí alfil D3, alfil B7, caballo C3. Esta debe ser dudosa, puesto que permite un desarrollo excelente con alfil B4. Alfil D2, enroque, dama C2. El blanco está pensando en enrocarse largo, por eso no ha jugado aquí esta línea. Alfil toma, caballo E4. Y aquí las blancas ya no lo tienen muy fácil para enrocarse corto, ¿no? Porque si se enrocan corto tienen que contar con un posible cambio en F3. Pero bueno, dentro de su idea estaba el enrocarse largo, así que jugaron enroque largo. A5. Esto ya lo había jugado Alekhine unas partidas unos años antes, pero con colores cambiados. Se lo habían hecho a él. Lo que pasa es que a él le habían jugado el plan jugando el peón en D6.
Aquí contra el enroque largo, él ideó este esquema que no es muy habitual, pero que está muy bien. El blanco aquí hizo una jugada dudosa, pero ya no es fácil evitar el caballo B4. Claro, hacerlo con A3 debilita el enroque. Pero la jugada que hicieron es bastante dudosa. Giro caballo B4. De aquí se dio cuenta el blanco que tiene que cambiar en B4. Porque si, por ejemplo, quita la dama a E2, puede seguir caballo toma, peón toma, caballo toma, torre toma, alfil E4 y las negras están muy bien. Pero bueno, si entonces aquí tuvo que cambiar en B4, la jugada rey A1 ha sido mala. No ha servido de nada, más bien al contrario. A partir de aquí las negras tienen ventaja por el ataque en la columna abierta. Siguió torre F1, ya el blanco está haciendo lo que puede, pero tiene problemas. La idea es caballo D2 y eliminar ese caballo tan peligroso. Alfil C6, caballo D2. Esto es un sacrificio de peón, pero el blanco ya no tiene nada activo. Caballo toma, torre toma, alfil por G3, G2, torre G1, alfil F3, torre G3. Esto parecía que el blanco iba a conseguir compensación, pero torre A5, muy buena. El alfil no se puede tomar. Si torre por alfil, dama A8 con amenazas sobre A2 y sobre la torre. Además, el negro está preparando precisamente dama 8 y presionar sobre el peón de B3. El blanco jugó D5, alfil H5, ahora sí que amenazaban tomar el alfil, F4. Dama F6, buena jugada, ya veréis que ahora la diagonal también va a ser muy útil. Torre F2 y G3. Esta G6 no hacía ninguna falta. La verdad es que el negro con torre A1 prácticamente ganaba. Torre A8. Si el blanco defiende con dama B3, hay esta jugada que es muy fuerte. Alfil D1. El alfil no se puede tomar, claro está, porque toma en E2 y torre A1 jaque ganaría a dama. Y si alfil C2, viene una bonita maniobra. Alfil toma alfil, toma de torre, y ahora torre A3. Ganando la dama. Veis que ahora el peón no puede tomar la torre y la dama no tiene sitio para ir, porque si toma en B4, torre por A2 jaque, seguido de torre A1 mate. Curiosamente, esta variante, que no era demasiado difícil de ver, Alekhine no la jugó. Y en lugar hizo una jugada bastante inútil, ¿no? Que fue el G3 este. G6. De todas maneras, las negras siguen teniendo mucha ventaja y la partida duró poco. Rey B1, torre A8, dama B3, rey G7, torre G5. Esta fue mala también, porque ahora la torre quedan problemas. Alfil G4, la amenaza es H6, E4. Y con esto ya cae todo. Pero ya no hay nada fácil. Dama D4, ya atacando la torre de B2. El blanco intentó complicar la partida, peón toma. Si dama por F2, toma la torre, el alfil en G4 y la torre sale. Por eso Alekhine siguió tranquilamente aquí con E por F5. Y ya en la desesperación, el blanco jugó alfil por F5, sacrificando una pieza que es incorrecta, pero de todas maneras están perdidas. Siguió alfil por F5 jaque, torre toma. Esperaban tener algo de contrajuego después de, si el peón toma la torre, pues dama por G3, jaque. Pero aquí es muy clara
torre por A2. La amenaza es torre A1 jaque, y si rey C2, dama D1, mate. Las negras aquí, las blancas aquí abandonaron, porque claro, si toman la dama por las dos torres, finalmente perderán también la torre, ¿no? Dama por F2 o etcétera. Bueno, en esta partida hemos visto un desarrollo muy cómodo de las negras. Vamos a ver otra partida de Alekhine, que fue de otro torneo. Vamos a ver si la puedo cargar. Esta contra Bogolyubov. Y veremos cómo en las... Cibor dice que todas las jugadas de Samic eran dudosas o malas. Bueno, sí, la verdad es que en esta partida no jugó demasiado bien. Vamos a ver esta otra. D4, F5, C4, caballo F6, G3, alfil B4. Aunque las blancas no han sacado su caballo por C3, esta jugada sigue siendo buena. Pero el blanco puede evitar estas líneas no jugando C4 inmediatamente, como hemos dicho. Aquí juegan alfil D2 y Alekhine cambia. Más tarde él mismo también jugó la línea con alfil E7. Aquí en realidad aparentemente le regala la jugada alfil D2, pero es una jugada que no es muy útil para las negras. Para las blancas, quiero decir. Porque uno de los planes buenos para el blanco es jugar B3 y sacar el alfil por B2. Por lo tanto, esta maniobra que años más tarde se hizo muy a menudo en la defensa india de dama, hoy en día se juega mucho, pues ya la jugaba Alekhine en esta posición. Sin embargo, en esta partida concreta prefirió cambiar en D2. Y el blanco hace una floja, toma de caballo, que parece muy normal. En realidad el caballo en D2 no está demasiado bien. Está mejor en C3. Así que lo mejor era tomar de dama. Y si la echan, pues la dama se va a C2. Pero luego sacar el caballo por C3. Bueno, tomó de caballo, que también muchos jugarían así. No parece un error. Caballo C6. Aquí sí que el caballo puede salir por C6 porque D5 es mucho más difícil de hacer, debido a la posición del caballo en D2. Caballo F3, enroque y D6 para jugar E5. Dama B3, rey H8. En realidad no hacía mucha falta esta jugada. E5 directa era buena, perfectamente buena. Y el jaque en C5 no hace nada. Solo en caso de que dé el jaque en C5, pues el rey se va a H8. E5 era buena en todo caso, ¿eh? El negro jugó rey A8, innecesario. Y el blanco jugó C3, que es floja. En realidad aquí era la ocasión de jugar D5. Bueno, como digo, el blanco no jugó así, sino que jugó dama C3. Creyó que así evitaría E5, pero no, le viene E5 de todas maneras. El peón no se puede tomar dos veces porque está el caballo colgando, ¿no? Si veía, es fácil, ¿no? Peón por, y no vale caballo por E5 porque cambia caballos, dama toma y dama por D2. Así después de E5 el blanco no tomó el peón en E5 sino que jugó E3. A5, una buena jugada para evitar B4, que es... Este es un esquema también, una idea bastante habitual en la defensa india, es lo que Ninzovic llamaba el frenado. Las blancas no pueden jugar B4 y si quieren avanzar en el flanco de dama tienen que hacerlo de modo muy lento, empezando con B3, porque si en lugar de ello juegan
A3 viene naturalmente A4 y quedan frenados los peones del flanco de dama. Por eso Bogolyubov tuvo que jugar B3. Siguió dama E8, la maniobra típica para atacar en el flanco del rey. A3, vemos lo lento que es, y dama H5. Este es un esquema muy normal en la variante clásica de la defensa holandesa. Podríamos decir que es la posición ideal. La idea del negro es empezar ya a atacar en el flanco del rey con caballo G4. Esto tal vez combinado con E4 para echar el caballo y luego caballo G4, o bien con la ruptura F4. Seguido, por ejemplo, de alfil H3 y etcétera. Aquí las blancas, viendo esto, sobre todo la amenaza principal puede ser E4, porque si por ejemplo el blanco juega B4, que es muy normal, E4 es muy molesta, porque el caballo no tiene buenas casillas donde ir, porque el caballo 1 precisamente le toman, y cuando toma aquí cambian torres y le ganan el peón. Bueno, aquí el blanco jugó H4, una jugada bastante rara, debilita al flanco del rey, pero en realidad no tan mala. Parece ser que en esta posición es la mejor defensa. Ahora ya tiene un inconveniente claro, que es que el negro coloca aquí su caballo y no hay manera de echarlo. Entonces la idea será romper en algún momento con F4. La partida siguió caballo G5, alfil D7, y ahora para evitar F4, que es una idea que él debilitaría mucho el enroque, pues el blanco tuvo que jugar aquí F3, caballo F6 y F4, más o menos obligada. Y el negro jugó E4. La partida ahora siguió torre Fd1, H6, el caballo se tiene que ir a H3, D5, buena jugada. Generalmente aquí las blancas parece que tienen el alfil bueno de cara al final, pero en esta posición no lo es ni mucho menos. Ahora es bastante difícil jugar con blancas aquí algo activo. Caballo F1, más o menos necesario porque el negro estaba amenazando aquí, después de su E4, de 5, estaba amenazando algo como dama G4 y caballo H5, ¿no? Y el peón este no es fácil de defender. Bueno, caballo F1, caballo E7, A4, triste jugada, pero es que el negro estaba amenazando A5, A4, sí. Y si B4, entonces cambian en C4, tiene que tomar con la dama y coloca una pieza en D5. Imaginemos, por ejemplo, que el blanco hace algo pasivo como rey H1, A4 es fuerte. B4, peón toma. Y una pieza se coloca en D5. Por eso aquí el blanco jugó A4. El negro jugó caballo C6. El caballo vuelve porque ahora ya tiene una buena casilla en B4. Y desde aquí a D3. Torre D2, caballo B4, alfil H1. Ya es bastante triste la posición del blanco. Dama E8. Muy buena jugada. La idea es cambiar en C4. Y o bien toma de dama y se coloca una pieza en C5, o toma de peón y le gana el peón de A4. Si el blanco juega C5, para evitarlo, viene a pesar de todo B5. Y también tiene clara ventaja. Aquí Bogolyubov prefirió entregar un peón. No tiene mucho a cambio, pero jugó torre G2, buscó algún contrajuego con G4 en algún momento, pero no es posible eso. Peón toma, alfil por A4, caballo F2, ya está preparado para jugar G4,
pero las negras colocan una pieza controlando esto. Caballo de 2, B5, muy buena jugada. Devolviendo el peón para controlar aquí la casilla D5. Caballo D1, caballo D3, torre por A5. Esto ya lleva una línea forzada. B4, buena jugada. Torre por A8, si en lugar de esto juega dama 1, que parece normal, sigue dama toma y dama A8. Y la entrada de la dama negra por A1 es decisiva, salvo que el blanco cambie damas, pero entonces esto es desesperado. La partida sigue de un modo más bonito. Bogolyubov cambió torres y aquí dama por A8 ya era suficiente para ganar, con la amenaza de dama 1. Pero Alekhine eligió un camino artístico. Peón toma, torre por A8 y ahora C2. Aunque las negras las blancas toman la torre con jaque, luego no van a poder evitar que el negro corone una dama. Todo esforzado. Torre toma, rey toma. Y ahora lo único que pueden hacer es salvar el caballo. Caballo F2. Entra una dama. Caballo F1. Son 2 torres por una dama. Pero las piezas blancas están completamente atadas. De hecho, caballo E1 y ahora hay que perder la calidad. Torre H2, dama por C4, torre B8, única para evitar el alfil B4, que sería alfil B5, que sería decisivo, porque no se puede defender el caballo, ¿no? Las negras juegan torre B5 y hay que dar la calidad. Ahora es fácil. Lo que pasa es que todavía el remate fue muy bonito, así que lo vamos a ver ya sin mayor comentario. G4, caballo F3. Y ahora el blanco es que no puede mover ninguna pieza. Y el negro hizo unas cuantas jugadas de espera para esperar a que el blanco se le acabasen las jugadas de peones. Y por fin tiene que empezar a entregar peones. E4, toma. Caballo toma. Dama toma. D6, lo toma. F6, también lo toma. Bueno, Bogolyubov podía haber abandonado, pero prefirió seguir para que se lo hicieran bonito. Y ahora hay que tomar la dama, porque si no, dama G2 mate. Y por tercera vez, las negras consiguen una dama. El mismo tema de unas jugadas atrás. La tercera dama dura poco, pero el final de peones es muy fácil. Y las negras y las blancas abandonaron. Bueno, esta partida nos ha ilustrado un poco más otro esquema donde el negro juega con D6 y E5, que es una de las ideas fundamentales de la holandesa variante clásica. Y la tercera partida que vamos a ver es una partida actual, no demasiado buena, pero en todo caso es interesante por ver uno de los esquemas típicos de ataque en el flanco del rey de las negras. Fue jugada así: C4, F5,
caballo C3, caballo C6, D5, E6, G3, alfil E7, alfil B4 también sería perfectamente posible. Alfil G2, enroque, caballo F3, D6, enroque, dama E8, ¿no? Esta es la posición que podríamos decir que es la idea principal de la variante clásica. Las blancas jugaron aquí dama E2 para jugar E4. Esto es uno de los esquemas de los planes que en una posición simétrica, en la defensa siciliana, las blancas allí intentan jugar el otro peón en el centro. Pero aquí el avance de 4 es mucho más difícil. Las negras juegan aquí dama H5 y contra E4. El negro juega también E5, muy buena jugada. El peón este no se puede tomar. Si peón por y ahora caballo por peón, las negras juegan sencillamente. Bien, pues entonces decíamos que las blancas no podían tomar en E5 y jugaron caballo D5. Todo esto es bastante normal. Aquí en algunas posiciones esta jugada es interesante, pero no consigue demasiado. Caballo por D5, C por D5 y ahora la sencilla alfil D6. Bueno, esta posición, que es teórica, se considera satisfactoria para las negras. El plan puede ser inmediatamente tomar en E4 y luego seguir con alfil G4. Para las blancas también existe el peligro de que el negro siga con F4. Y aquí lo que hicieron realmente es un error. La jugada del blanco, caballo G5 es floja. Aquí aspiraban a seguir con E por F5 y luego colocar el caballo en E4. Pero después de la natural F4, el caballo en E5 está atacado y no encontraron nada mejor que volver. O sea que le han regalado al negro 2 tiempos. Aquí con la sencilla alfil G4 el negro queda bien, pero G5 también es muy fuerte. La amenaza principal es dejar una pieza prácticamente aislada con G4 y F3, pero también hay ataque en el flanco del rey. El blanco jugó B3 y ahora G4 ya estaba bien, pero aún así es más fuerte alfil G4. Dama D1, la amenaza era tomar en F3, en G3. Dama D1, alfil C5, y ahora otra vez se amenaza tomar en F3, y la clavada evita que puedan tomar de peón F. Dama C2 de nuevo, para ver si cambian uno por otro, pero caballo D7. Y ya la desesperada el blanco jugó así. Ya no hay defensa. Caballo por E5, caballo por E5, dama toma, peón toma. Si se toma de peón H, viene caballo F3 y es mate rápido. Por lo tanto hubo que tomar de peón F. Y ahora torre toma, rey toma y alfil H3 y no hay defensa contra dama F3 o torre F8 o dama D1. El resto fue fácil. Alfil toma. Bueno, ya dama por F2 gana pieza, pero esto es incluso más rápido. Y aquí abandonaron las blancas. Bien, esta partida no es ni mucho menos un ejemplo de juego perfecto por parte de las negras, pero de las blancas, perdón, pero en todo caso es ilustrativa de las ideas del negro. Y otra partida más que os tenía preparados para ver, y era
esta de Van Belli contra Nasian. Estos son dos jugadores fuertes. Bueno, se jugó D4, E6, C4, F5. Este es un orden de jugadas en la cual las negras se arriesgan a entrar en la defensa francesa, pero puesto que Van Belli es jugador primordialmente de peón de dama, el negro no tuvo problemas en entrar a la francesa, que sin duda quizá también entrará en su repertorio. G3, caballo F6, alfil G2, alfil E7, caballo F3, D6, enroque, caballo C3, dama E8, toda la variante más normal, ¿no? Entonces, la dama C2 no era demasiado buena, habíamos dicho. Aquí el blanco jugó una idea ingeniosa, torre 1 para jugar E4. Durante un tiempo se pensó que esto no daba mucho, porque el negro podía jugar dama G6 evitando el E4. Pero las blancas pueden jugar a pesar de todo E4. Porque después de que toman dos veces aquí, las blancas pueden tomar torre por E4. Esto es una celada que es muy conocida. Dama por E4 no es posible porque caballo H4 ganaría a dama. Entonces aquí lo que hay que hacer es no tomar la torre. En esta posición tenemos E5, un sacrificio de peón que jugó por primera vez Bronstein contra EV en el torneo de Zurich del 53. Luego se ha descubierto que quizá esta no es la manera más precisa de jugarlo, sino que es más exacto jugar primero caballo C6 con la misma idea de comerse la torre, porque ahora caballo H4 no haga nada porque da por D4, y solo después de que las blancas jueguen torre 1, que es lo mejor, entonces jugar E5, hacer el sacrificio del peón. Este es el orden exacto, porque con lo que se jugó, en el orden que se jugó, E5, el blanco podía jugar aquí en lugar de torre 1, torre E3, que es un poco mejor. La idea es que después del caballo C6 puede tomarse y ya veremos que el caballo de F3 está bien defendido. En cambio ahora, después de caballo C6, la verdad es que torre E3 no tiene ningún sentido y habría que jugar torre 1. Y seguiría E5 como la partida. Bueno, en la partida jugaron este orden que es menos exacto, E5, torre 1, caballo C6. Ahora el blanco tiene que tomar en E5, porque si juega D5 viene caballo B4 y hay dos saltos de caballo en D3 y en C2 que son muy molestos. Por lo tanto, hay que tomar E5 y ahora alfil G4. Esta es la idea del sacrificio de peón de Bronstein. La clavada sobre el caballo es muy molesta. Siguió H3. Aquí sería más normal, quizá, en lugar de esto, pues quizá tomar, pero viene alfil toma, y de todas maneras, ahora la clavada es peligrosa, sobre todo porque no se puede jugar ya H3. Vendría alfil toma, y el sacrificio del alfil en G3 es ganador. Peón toma, dama toma, alfil G2, y ahora torre A de 8. La dama tiene que defender la torre de 1 y después de dama E2, caballo de 4, es decisiva porque amenaza, entre otras cosas, caballo F3. Por eso aquí las blancas jugaron H3 sin cambiar primero en D6. Siguió alfil toma, toma de alfil y peón toma. El blanco tiene aquí la pareja de alfiles, pero a cambio el negro tiene muy buena compensación con su caballo en D4. Alfil E4, dama F6, alfil E3,
torre a d8, dama c2, caballo. Primero jugó h6, sí, claro, porque amenazaba el peón. Torre a d1, ya cambia torres, y caballo d4. Hay que perder la pareja de alfiles en todo caso. Y esta posición está más o menos igualada. El negro está bien, este peón pasado está bien. La pareja de alfiles, los alfiles de distinto color, quizá en el final favorecen el que pueda terminar en tablas, pero aquí estamos en el medio juego. Lo que pasa es que ahora el blanco jugó alfil por b7, que es dudosa. Realmente ya vio que después del c6 le cerraban el alfil, pero calculó que el negro no podía ganar el alfil, y así es. El negro no gana el alfil, pero durante muchas jugadas las blancas quedan con el alfil inactivo, y por eso esta captura de peón es dudosa, o mala. No es que pierda el alfil, pero vamos a ver que ahora el juego es difícil para el blanco. Dama f6, torre d3, dama e6, y atacando el peón, torre d4, alfil c5, torre d2, forzada para defender f2, y a5. Esta jugada en realidad es bastante inútil. El negro tiene compensación, porque tiene presión sobre el punto F2 y sobre el punto G3, y el alfil suyo es muy activo. Pero la última jugada de las negras es que no vale para nada, no es necesaria. Era mucho más fuerte dama F3, presionando sobre el punto F2 y además amenazando dama G3. Entonces también quedaría atacado G3. Esto era fuerte. El negro aquí tiene más que de sobra compensación por el peón, por los dos peones. En lugar de esto jugó A5, que es peor. En realidad no vale mucho. Rey F2. Ahora las blancas pueden organizarse mejor. Torre B8, alfil A6, torre A8, torre E2. En realidad aquí ya era más seguro jugar alfil B7 y conformarse con tablas. En lugar de esto, jugaron torre E2, dama D7, torre E5, alfil D4, torre por A5. Han ganado otro peón, pero ahora otra pieza negra blanca que se queda alejada en el flanco de dama. Ahora ya la iniciativa de las negras ya es muy peligrosa. Y para acabar de arreglarlo cometieron un nuevo error, F3. Aquí había que jugar F4. De todas maneras, las negras también tienen buena compensación. Pero F3 fue floja. Dama E7, amenazando ya, pues por ejemplo, dama G5. O incluso dama E1. H4 evita dama G5, pero viene dama E1. Torre F5, este es el error decisivo ya. Torre E8, C5, obligada ya para que entre el alfil. Rey H8. Esta jugada es útil. La verdad es que dama G5, dama G1, rey H6, alfil F2, no pasa nada porque el blanco tiene dama C4 jaque contra rey H8, dama G4. No, perdón, esto no valdría porque habría mate también. Entonces aquí tendría que jugar, en lugar de dama G4, tendría que jugar dama F4. Esta es la jugada. Bueno, y todavía aguanta. Hombre, está la amenaza de torre F8
y por lo menos consigue tablas. Pero el negro no jugó así, no jugó el dama G1, sino que primero quitó el rey. Esta posición todavía se podía aguantar, pero es bastante difícil. Pero con la jugada que hacen H5 ya pierde inmediatamente. Ahora siguió dama G1, rey H3 y alfil F2. Y ahora sí que ya no hay defensa contra el dama G3 mate. Bueno, hemos visto aquí cómo el esquema de las negras, en todo caso, conviene recordar la idea esta de que contra E4 no se puede tomar la torre, claro está, es fácil de ver, pero aquí hay el sacrificio de peón de Bronstein, es muy interesante, pero conviene hacerlo en el orden no inmediato como se jugó en esta partida, sino primero caballo C6. Amenazando, claro está, tomar la torre. Y solo después de torre E1, jugar E5. Con muy buena compensación, ¿no? Peón toma y alfil G4. Bien, pues espero que estas partidas que hemos visto os hayan servido para entender algunos de los planes típicos que tienen las negras dentro de este sistema en la defensa holandesa. Con ello me despido y hasta otra ocasión. Buenas noches a todos. Pues Chaquezaya dice que le parecen más fuertes las otras dos versiones al principio de el muro de piedra. Bueno, también es otro esquema, también tiene sus ventajas.